Hola, hoy le damos la bienvenida a Diego Londoño en Soy Emprendedor, un periodista paisa que hace poco lanzó su libro de Rodolfo Aicardi. Él hoy nos va a contar su historia en medio de la música y también de los libros y cómo llega a escribir un libro de un cantautor colombiano relatando todo acerca de su vida. Y nada, cuéntanos, Diego, cómo ha sido este camino por las letras, por la música y por el periodismo. Pues bien, Alejandra, gracias. Yo simplemente soy periodista y con esa inquietud del periodismo me ha gustado mucho contar historias. Y la música ha transversalizado mi vida desde que estaba muy pequeñito, entonces hice parte de agrupaciones de punk, de rock, de rap, tocando instrumentos y pantaneando un poco la ciudad, yendo a conciertos. Y luego en el mismo ejercicio del periodismo llegué a los festivales, a los medios de comunicación, a la radio, a la televisión. Pero mi gran pasión siempre ha sido contar historias y contar historias a través de las letras. Y pues el periodismo permite eso. Y nada, me he embarcado en relatar y contar un poco la memoria musical de nuestro país. Primero desde el rock, tuve mi primer libro llamado Los Yetis, una bomba atómica a go-go. Ese fue básicamente la biografía de uno de los primeros grupos de rock en Colombia, llamado Los Yetis. Luego publiqué otro libro llamado Medellín en Canciones, el rock como cronista de la ciudad, que es una investigación de largo aliento que cuenta la historia de Medellín a través de 30 canciones de rock. Y luego llega la biografía autorizada de Rodolfo Aicardi, que es quizá el menos periodístico de todos, diría yo por la narración, pero tuvo todas las técnicas de investigación de periodismo. Pero ¿qué quiso? Contar la vida de uno de los cantantes más importantes del continente y quizá relatarlo ahí, dejarlo ahí para la eternidad también, como un asunto de memoria histórica y musical, muy necesario. Entonces, bueno, ahí vienen más libros, pero ese ha sido como el enfoque que le he querido dar a mi vida, escribir todos los días. O sea, un día sin escribir es un día perdido. ¿Cómo llega Diego a la conclusión de escribir y focalizar como sus historias en la música? Pues Alejandra, yo lo hago básicamente porque es mi pasión, porque me nace escribir de música, porque es de lo que sé. Y la música pues me ha dado evidentemente otras herramientas para hablar de otro tipo de cosas en la vida. Pero yo lo centro básicamente en el gusto. Yo creo que si uno hace las cosas con gusto, todo va a salir bien. Entonces yo lo hago desde la música porque es un territorio que no me toca, que no me hace daño y que me encanta. Yo me acuesto y me levanto escuchando música, trabajo con música en diferentes medios de comunicación. Y pues por qué no hacerlo a través de la literatura y a través de la escritura. Lo curioso es que ya uno también se empieza como no a cansar, pero sí uno busca otras válvulas de escape y estoy escribiendo otras cosas para cine y quizá mirando la vida con otra perspectiva. Y primero empecé con el rock, me abrí del rock y ahora escribí sobre música tropical, probablemente escriba sobre otro género mucho más arriesgado, pero también me gustaría escribir historias de amor, por ejemplo. Bueno, ¿cómo llega Diego Londoño a la historia de Rodolfo Aicardi, un cantautor de música tropical colombiana que ya falleció y que ahora justo lanzas el libro un mes antes de Navidad, cuando ya todo el mundo está como sintiendo la música de Navidad? ¿Cómo llegas a la historia de él? Bueno, la vida de Rodolfo Aicardi, yo llego a la vida, de hecho yo no llego a la vida de Rodolfo Aicardi, él siempre ha estado en mi vida. Así uno no lo quiere, en el ambiente colombiano y latinoamericano, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú y en Colombia suena Rodolfo Aicardi en el ambiente. Uno está caminando por las calles y suena, sin uno pedirlo. Entonces yo no llegué a esa historia, sino que la historia llegó a mí como una pared que se me atravesó y yo simplemente decidí romper esa pared y decir, listo, me arriesgo a hacer esto. Y fue encontrarme con la familia y ellos poner un voto de confianza en alguien joven que quizá no había estado en su vida y darle la historia de la familia. Entonces empecé a contar esa historia con el aval de ellos, porque es una biografía oficial y autorizada. Pues fueron 6 años de investigación, 6 años de darle duro, de trabajar, de más de 50 fuentes, de entrevistas, de escuchar mucha música, de levantarme a las 3:30, 4 de la mañana
a escribir sobre música parrandera, a escuchar música parrandera y uno con ese sueño, entonces complejo y un poco curioso. Pero nada, es un libro que me ha dado muchas satisfacciones en muy poco tiempo, que, pues que evidentemente es quizá el respaldo de la memoria musical, no de él ni siquiera, sino de todo el pueblo popular, de toda la cultura popular colombiana, y es necesario contar esas historias porque las nuevas generaciones necesitan saber con qué bailábamos, con qué festejábamos, con qué se ambientaban los guayabos, los sancochos, diciembre y todo el año, de hecho. Y además que es una historia muy cinematográfica, muy bonita, y conocer la vida de este personaje de fondo fue un regalo de la vida, sin lugar a dudas. Entonces nada, fue una historia que se apareció en mi vida y que forjó también otro tipo de criterios dentro de mi personalidad y mi profesión. Bueno, yo tengo una pregunta que me hacía esta semana y yo decía, bueno, uno escribe un libro de un cantante, pero me imagino que también uno escucha la música de ese cantante. ¿Cuáles eran esas canciones que más te gustaban escuchar para escribir de él? Pues yo escuchaba mucho la parte de bolerista de Rodolfo, que es una parte que la gente no escucha tanto. Esa la escuché mucho, pero me tocó analizar todos los matices que tuvo este músico, porque además era muy versátil, con una voz muy particular y con un éxito arrollador, no solamente en Colombia, sino en Europa. Él fue el cantante del verano europeo en el año 1980, entonces importante. Pero canciones que a mí me gustan mucho, Cariñito, por ejemplo, me gusta mucho, Boquita de Caramelo, Cantares de Navidad, Tabaco y Ron. Es decir, es un personaje que no era un one hit wonder, sino que lanzaba un disco y ese disco tenía una regularcita y el resto todos eran hits. Y eso era una cosa muy particular para la música tropical de ese momento. Y sin lugar a dudas, él es un antes y un después en la música tropical colombiana y es un referente en el mundo. Bueno, yo quisiera saber cómo Diego Londoño surge en el mundo editorial en Medellín, cómo es este camino, cómo te acercas a las editoriales y muestras tu libro. Bueno, eso es, ya que hablamos de soy emprendedor, esa es una forma de ser emprendedor. Créanme que es una cosa muy compleja. Escribir un libro en Colombia, lo difícil no es escribirlo, sino publicarlo. Y es muy difícil. No solamente por el pago, sino por llegar a un gran emporio. Porque si hablamos de esta editorial que es Penguin Random House, esto es como decir un Universal Music o un Warner para la industria de la música, porque son editoriales mundiales, grandes. Y llegar acá pues no ha sido nada fácil. De hecho, pues mi primer libro fue una beca de creación. Entonces fue una cosa que yo busqué, presenté un proyecto para poder tener unos recursos para sacar un libro, y lo que yo hice fue ir a una editorial independiente, decir cómo quería mi libro, pagar para que me imprimieran mi libro, tener mis copias, guardar mis copias y vender mis copias. De hecho es en el libro que más bien me ha ido como emprendedor, porque claro, uno ahí no recibe un 10%, sino que recibe el total. Lo que pasa es que toca pensar en la distribución y en un montón de cosas. En el segundo libro, pues yo no quería tener la misma experiencia, y si yo quería crecer como escritor me tocaba buscar a alguien duro. Y pues busqué por cielo y tierra, pero nadie quería publicar ese libro, nadie. Y me demoré más o menos 2 años buscando, tratando, hasta que un día estaba dando una conferencia en una fiesta del libro y se me acerca alguien y me dijo, ¿usted por qué sabe tanto de música y por qué sabe tanto de rock? Y yo dije, yo trabajo en radio y hago esto y además tengo una investigación, muéstreme. Y le mostré, y pues resulta que ese era uno de los editores de Ediciones B del Grupo Z de España, y decidieron sacar ese libro, y pues ahí empezó un poco como esa travesía por editoriales grandes. Y cuando uno ya publica en una editorial grande, ya otras editoriales grandes quieren publicar, pues prestan más atención. Y pues llega el caso de Penguin Random House, que tiene varios sellos, el sello Aguilar, Alfaguara. Este libro salió con el sello Aguilar, y ya es otro mundo, porque ya tu distribución está en todos los lugares donde menos esperas. Si vas a mercar, encuentras el libro. Si vas de viaje, lo ves en el aeropuerto. Si vas a una tienda mediana, encuentras el libro. En todos los lugares. Tienes distribución digital en todo el mundo. Entonces ya es otra cosa. Pero para llegar ahí hay que pedalear bastante. Hay que trabajar bastante quizá como en una cosa un poco obstinada por
por cumplir un sueño y sobre todo también pues, quizá demostrar que escribís bien, porque hay una cosa y es que los grandes escritores y los escritores históricos ya tienen un punto donde nadie los mueve y ese punto donde nadie los mueve también no permite que otros escritores nuevos entren, pero es momento que ya se den cuenta que hay una sangre nueva y que es el relevo generacional que necesitamos. Bueno, ¿cuál ha sido como el reto más grande durante la creación de estos libros y de la publicación para Diego? Yo diría que los retos más grandes es uno competir, tener varias caras, tener una cara de locutor en la mañana, una cara de presentador de televisión en la tarde, una cara de escritor de columnas de periódico en la tarde-noche y en la muy noche y en la madrugada, muy madrugada, tener la cara de escritor. Y es como poner en juego todo ese montón de trabajos para uno poder llenar una nevera y poder vivir tranquilo. Pero ya llegará el momento en el que uno pueda sentarse y despertarse en la mañana, tomarse un café y sentarse a escribir de la manera más tranquila sin tener que ir allí. Yo creo que esa es la parte más compleja porque es escribir cansado, es escribir uno ya agotado del día, pero igual toca hacerlo. Pero bueno, estamos en el momento y en la edad para hacerlo, entonces ¿por qué no? Ya llegará el momento de la tranquilidad y de la lectura sin pausa y de la escritura libre. Yo creo que eso es lo más complejo. Lo otro complejo es la distribución, o no, más bien llegar a esas editoriales grandes y las ventas. Complejo es decirle a un colombiano lea porque es importante cuando no hay una cultura de la lectura. Pero me he encontrado con unas cosas muy bonitas y curiosas con el libro de Rodolfo Icardi, es que gente que no leía y me han escrito mensajes como yo nunca pensé leer ni un libro en mi vida y este libro me lo devoré de una, y es porque habla de mi barrio, habla de mi ciudad, habla de un cantante que conocí, de un cantante que he bailado. Entonces, claro, no es una historia ficticia, es una historia real y esto me ha tocado. Entonces, yo no quiero escribir para intelectuales, yo quiero escribir para la gente que quiere historias sencillas y creo que se ha logrado algo y por lo menos con estos libros se ha logrado llegar a gente que no leía y que ahora está leyendo, pues para mí es más que meritorio y yo recibo cantidad de mensajes y eso me hace más feliz que recibir una misma regalía. Yo creo que esa es la satisfacción real, porque pues las regalías pasan y se gastan, pero esos mensajes quedan para siempre en el corazón. Bueno, dos preguntas. ¿Qué mensaje le darías a los emprendedores de Medellín y de Colombia para que se motiven, emprendan en su proyecto, en su libro o en su idea? Y ¿qué es lo más lindo que te dejó Rodolfo Icardi? Bueno, a los emprendedores yo les diría, yo he hecho emprendimiento no solamente en libros, sino también en medios de comunicación, sino también en pensar como una vida ideal para mí desde algo que le pueda servir a los demás. Lo que yo les digo es que es una cosa de darle, es decir, de pensar todo el tiempo en ese sueño y en eso que quieren y si pueden enunciarlo, eso se hace realidad. Entonces, ser muy obstinados con los sueños y le dicen que no con más ganas hacerle. Y importante también, aliarse de buenos amigos que trabajen con cosas que te puedan ayudar a vos y vos con cosas que puedan ayudar a los demás. Porque si uno trabaja solo no va a lograr lo mismo. Entonces, si uno trabaja colaborativamente va a generar cosas muy importantes. ¿Y qué es lo más bonito que le ha dado Rodolfo a mi vida? Rodolfo me ha dado el rock and roll que no me ha dado el punk y no me ha dado el metal. Y también me enseñó que tenemos una tradición musical supremamente importante, que tenemos a los músicos más grandes del continente en nuestro mismo territorio y que no los hemos valorado y que no los hemos querido ver y que siempre miramos afuera porque es extraño, porque es diferente, pero acá tenemos una riqueza que en todos los países la ven. Entonces, yo les diría, yo pensaría que lo más grande que me ha dejado Rodolfo es querer la música colombiana y entender por qué fueron grandes los Corraleros de Majagual, por qué fueron gigantes inmensos, que yo los comparo con un Soda Stereo colombiano, son impresionantes, porque Alfredo Gutiérrez es un duro, no solamente en el acordeón, sino en la composición, porque si hablamos de un Diomedes era el rey del despecho vallenato,
entre muchos otros. Entonces, querer la tradición musical colombiana, respetarla y hacerle memoria todo el tiempo, eso me enseñó Rodolfo Icardi. Bueno, no, muchas gracias Diego. Cuéntale a la audiencia cómo te pueden encontrar en redes sociales. A mí en redes sociales me pueden encontrar como @elfanfatal, el fan fatal, como la canción de Alaska y Dinarama, sí, el fan fatal, en todas las redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y no, por ahí en la calle y en los conciertos. Muchas gracias Diego. Recuerden que pueden encontrarnos como soyemprendedor.co en todas las redes sociales y también www.soyemprendedor.co.